estás? Bienvenido, esto es The Sherlock's Blog, yo soy el profesor Panchi y en esta ocasión vamos a hablar de traumatología forense, o bien lesiones y heridas descritas desde la perspectiva de un criminalista o bien un médico forense. Quiero agradecer en esta ocasión a mis amigos del despacho Martínez Monroy, expertos forenses, quienes están innovando en las maneras de realizar los dictámenes. Te los recomiendo, te voy a dejar sus links para que puedas seguir sus redes sociales y bueno, agradezco mucho el trago de hoy. Bueno, pues sin más preámbulo, vamos a hablar entonces de la clase. Ojo aquí, vamos a hablar de la cuestión de las lesiones, los agentes que la producen, cómo las podríamos clasificar según su gravedad, hasta llegar a la cuestión de las lesiones o más bien heridas producidas por proyectil de arma de fuego y por arma blanca, principalmente por los elementos que las producen. Es una clase amplia, sin embargo espero que te sea ligera, ¿vale? Bien, la tarea aquí complicada va a ser poderlo relacionar con algún tema en específico de la literatura, por lo que decidí más bien pensar en un autor en particular, y en este caso tiene que ver con un director de cine que es Quentin Tarantino. Piensa en películas como Pulp Fiction, Kill Bill, Bastardos sin Gloria, Perros de Reserva, Taxi Driver, etc. Ahí sí vas a encontrar un sinfín de lesiones y heridas que seguramente te dejarán mucho más clara la clase de hoy. Bien, entonces, ahora, cuando hablamos puntualmente, por ejemplo, de la clasificación de las lesiones, lo podemos hacer con base en los agentes que las producen. Por ejemplo, agentes químicos, en este caso un ácido arrojado a la cara de alguien que efectivamente nos va a dejar unas quemaduras, pero es diferente de los agentes físicos. Un agente físico sería, por ejemplo, un rayo, un trueno, es decir, un rayo que más bien va a fulgurar a una persona. Y entonces tenemos otro elemento que es, por ejemplo, los agentes biológicos, que tiene que ver más bien con virus, bacterias, o bien que te arrojen a tu casa a un tipo infectado de peste bubónica y entonces sí, lo que tienes es un arma tóxica y biológica. El otro sería la que nos compete hoy, que son las lesiones producidas por agentes mecánicos. Y entonces hablamos de las contusiones, principalmente objetos romos que golpean al cuerpo. Y entonces tenemos una contusión activa y una contusión pasiva. En la contusión activa, el cuerpo más bien va a recibir el golpe. En la contusión activa, el cuerpo va hacia el golpe. Esto puede ser una caída, una proyección o bien una precipitación. Seguimos. Si tenemos que hablar de las lesiones por su cuestión de gravedad, que sería de menos a más amplia, entonces tendríamos que empezar por las que no tienen interés, digamos, médico-legal. Y esto es, de entrada, una contusión simple, que es un dolor, no tiene daños o coloración en la piel. Sí hay dolor, pero no tiene ni inflamación ni coloración. Y luego sigue el eritema contuso. Un eritema contuso más bien va a decir que hay inflamación, hay color y hay dolor, pero son muy leves. Esto no es de interés médico-legal. Lo que sigue sí va a ser de interés médico-legal, que es, por ejemplo, la equimosis y el hematoma. La equimosis nos ha pasado a todos y tiene que ver más bien con un moretón, es decir, una concentración de sangre en una parte puntual del cuerpo, de la piel, y entonces sí se hace este moretón, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Este moretón lo que va a sufrir son ciertas coloraciones, y entonces aquí tenemos que meter una cuestión que se llama el espectro equimótico de Lindgren. ¿Cuál es el punto acá de Lindgren? Que dice, bueno, estas lesiones lo que van a presentar son coloraciones. Va a empezar, por ejemplo, con una cuestión violeta del 1 a 3 días, luego una cuestión azul que va a ser de 3 a 6 días, luego una cuestión verde que va a ser de 6 a 9 días y finalmente una cuestión amarilla que va a ser de 9 a 15 días, por lo que podemos entender que una equimosis tarda en desaparecer aproximadamente 15 días. Esto ya es relevante en la cuestión médico-legal porque hay que considerar, por ejemplo, las lesiones según las que tarden en sanar más de 15 días, las que tarden en sanar menos de 15 días, las que pongan en riesgo la vida o bien el ejercicio profesional, y entonces ya tiene que ver con afectaciones puntuales y castigos o sanciones puntuales también. Aquí en la cuestión del equimosis y en la cuestión de
espectro quimiótico de Lingard, también podemos meter el hematoma. El hematoma, a diferencia de la equimosis, es que el hematoma va a generar una protuberancia en la piel o bien en la zona en donde se ejecutó el golpe, ¿vale? Este sería entonces el hematoma. La equimosis sería un moretón, el hematoma sería un chipote. Y efectivamente eso nos ha pasado absolutamente a todos. Esto lo podemos ver continuamente en Pulp Fiction, sí, puntualmente en Buck. Buck, ¿quién es Buck? Buck es un personaje que sale en la película de Pulp Fiction, que es Bruce Willis y que es el boxeador. Esto necesariamente tiene que ver con la cuestión de golpes, pero ojo aquí, también tiene a su pareja, que se llama, Fabián. Y Fabián es su pareja y con quien podríamos decir se dejan uno que otro chupetón. No podemos decir en un dictamen chupetón, pero como tiene que ver con las equimosis, lo que tendríamos que decir es que un chupetón es una sugilación. Este elemento nos habla, por ejemplo, de la dinámica del hecho y de la dinámica del acto criminal o bien del delito, y entonces nos sirve mucho como elemento para interpretar, ¿vale? Siguiente elemento, hablábamos aquí de contusiones y ahora vamos a hablar de la piel y el daño directamente. Lo primero sería, por ejemplo, hablar de las escoriaciones. Las escoriaciones vulgarmente pueden ser conocidas como raspones, y tiene que ver con un daño, por ejemplo, en la epidermis, es decir, en la parte externa de la piel, solamente en la epidermis. Aquí podemos meter la cuestión de las escoriaciones por estigmas unguiales, es decir, por uñas, y entonces lo que tenemos son ciertas formas, por ejemplo, en curvaturas que normalmente deja la víctima en el victimario al tratar de defenderse. Estos son escoriaciones y sí, pueden ser como rasguños. Los rasguños en sí ya van a ser, por ejemplo, las laceraciones, es decir, un daño más profundo que también tiene que ver con la apertura de la piel, pero ya no solamente afecta a la dermis, sino también, más bien, no solamente afecta a la epidermis, sino también la dermis, y entonces ya va más profundo. Ya tiene que ver más bien, por ejemplo, con partes que terminan la continuidad de la piel totalmente. Por ejemplo, se puede dar en los codos, en las rodillas o bien en la cara. ¿Por qué? Porque como hay hueso al interior, entonces sí, un golpe lo que va a hacer es abrirnos la piel. Aquí, por ejemplo, también los golpes de boca. Ojo aquí, si juntamos la cuestión de los daños que nos produce un hematoma, una equimosis, una laceración y una escoriación, podríamos llegar a lo que se llaman heridas contusas. Las heridas contusas pueden ser producidas por puñetazos, por patadas, hay lesiones por defensa, y bien, hay uno muy interesante que entra en las heridas contusas, que son las mordeduras. Las mordeduras tienen una mecánica particular porque obedecen a un ejercicio de presión y de tracción, es decir, presión y luego jalo, ¿me explico? Presión y tracción, y entonces lo que va a pasar es un ejercicio de fuerza, un ejercicio contundente y además un ejercicio de jalar, de fuerza, pero hacia afuera, y entonces sí tiene que ver con la tracción. Estas mordidas se pueden clasificar, por ejemplo, en ofensivas, en defensivas, en automutilantes, en mordeduras por animales y lo que nos interesa más, que son las eróticas. Bueno, no nos interesa más, pero tú me entiendes. Lo siguiente que tenemos que considerar, por ejemplo, es la cuestión de las fracturas, las luxaciones y entonces las fisuras. Recuerda que vamos hablando así de lo más bajo a lo más alto. Empezamos por elementos que no nos interesa al médico legalmente, pasamos a golpes y entonces a una equimosis y luego a un hematoma, y luego pasamos, por ejemplo, a la cuestión de la escoriación y luego a la cuestión de la laceración, llegamos a las heridas contusas, ahí las mordeduras, y ahora pasamos a la fractura, la fisura y la luxación. Ojo aquí, la fractura tiene que ver efectivamente con la pérdida de la continuidad del hueso, se rompe totalmente. La fisura tiene que ver con un rompimiento del hueso pero que no permite perder la continuidad, y entonces solamente está, digamos, como agrietado. La luxación tiene que ver con que un hueso o un miembro, llámese externo, interno, etcétera, sale, superior o inferior, sale de su punto de origen o bien de su articulación. Por ahí podemos relacionar la cuestión de las luxaciones. Lo que sigue entonces tendría que ver con la cuestión de los aplastamientos, y eso es muy interesante, más bien arrancamientos. Ojo aquí, cuando hablamos de arrancamientos ya hablamos del desprendimiento de uno de los miembros del cuerpo mismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, hablamos de la decapitación, que sería quitar totalmente la cabeza, pero a lo mejor con un objeto cortante, y ahorita vamos a ver esos tipos de objetos. Hablamos de la amputación, que solamente es extraer una parte de un miembro del cuerpo, pero de manera
manera quirúrgica. Después hablamos del descuartizamiento, que es hacer en cuartitos un cuerpo. También esto nos habla mucho de la cuestión del crimen y de por qué se realizan este tipo de fenómenos. La cuestión, por ejemplo, de la atrición y de la avulsión. Esto es muy interesante, fíjate. La atricción, lo que hace es, por ejemplo, se desprenden los miembros del cuerpo, pero quedan sujetos al cuerpo por tejido blanco. Bien puede ser un tendón, bien puede ser más cantidad de la piel y entonces de la dermis. Y entonces lo que hacemos es que se desarticula totalmente la mano, pierde su forma, pero se mantiene en el cuerpo. Yo te sugiero que estas las hagas una búsqueda en internet. No me atrevo a mostrarlas porque me parecen muy grotescas, pero bueno. No te exima aquí de buscarlas, ¿no? Si tienes alguna duda de una en particular, pregúntame aquí abajo y la seguimos comentando. La avulsión ya más bien sí tiene que ver con desmembrar un cuerpo, pero ya de manera ruda, ¿me explico? De manera fuerte. Hablamos, por ejemplo, de la decapitación, que tiene que ver con la cabeza, pero una avulsión puede ser desprender un miembro de manera abrupta. Por ejemplo, los crímenes de la calle Morgue, la manera en la que a Madame L'Espagne le sacan la cabeza. Obviamente no la degollaron, no la decapitaron, ¿no? A ella sufre un efecto de avulsión, ¿vale? Lo que sigue nada más sería, por ejemplo, un aplastamiento, que tiene que ver el aplastamiento de dos maneras, ¿no? Aplastamiento o machacamiento, que tiene que ver con dos objetos contundentes que hacen presión sobre una superficie particular del cuerpo. Esto puede ser machacamiento, si el cuerpo se deshace, o aplastamiento, si simplemente se mantiene el cuerpo en su totalidad, pero están los dos objetos en contra de él. Ese sería, por ejemplo, el aplastamiento y el machacamiento. Ya vamos viendo cómo va subiendo esto de intensidad. Cuando subimos de intensidad, entonces podemos llegar a dos casos particulares que nos interesan hoy para la clase y donde ya podemos hablar mucho de Quentin Tarantino y sus películas. Primero, las heridas producidas por arma blanca, es decir, por cuchillos, espadas, machetes, armas con filo. Y entonces lo que tendríamos que hablar, por ejemplo, considera esto, eran consideradas, digamos, armas blancas por lo limpio que era de la herida, y entonces ahí tenemos el primer elemento, que es cortante. Un elemento cortante es, digamos, un cuchillo, por ejemplo, y entonces lo que nos va a dejar en las heridas son bordes nítidos, bordes lisos, pero además un efecto muy curioso, que es la cola de rata según la Kazan. Lo que es que nos indica dónde empezó el corte y dónde terminó el corte. ¿Cómo vemos dónde terminó el corte? Porque empieza de lo más grueso, como si fuera una gota, así, y va a cerrar hasta dejar una línea delgada que nos va a marcar acá. Estas heridas no son profundas, al contrario, son más bien largas, no son profundas y no son anchas, son más bien delgadas. En cambio, una herida, por ejemplo, un agente contundente, ya va a ser, por ejemplo, una herida que nos deja bordes irregulares. Cuando hablo de un objeto contundente, hablo de un objeto con forma roma, es decir, donde pondera más la fuerza. Por ejemplo, en el martillo. Un martillo, efectivamente, lo que tiene es más fuerza que filo u otra cosa, evidentemente, ¿no? Y entonces, por ejemplo, lo podemos relacionar incluso con un bat. Quería mostrarte aquí unas cuestiones. Aquí está. Ahora te los enseño. La otra es el punzante. El punzante es donde pondera el filo, la punta, donde pondera, por ejemplo, la punta sobre el filo o la fuerza, y entonces tiene que ver con que es delgado, es puntiagudo, y entonces su herida va a ser muy profunda, pero, por ejemplo, no va a dejar sangre al exterior. Aquí se va a dar también una cuestión interesante, que es el signo de acordeón. Es decir, uno entendería que si este es el cuerpo y este, digamos, es el objeto punzante, lo que va a pasar es que al entrar, lo que nos va a dejar, por ejemplo, este cuerpo es más bien el tamaño original del objeto con el que se produjo esa herida, pero no es cierto. A veces esta ranura o esta huella va a ser mucho más grande que el objeto original. ¿Por qué? Porque se da un fenómeno conocido como acordeón. Cuando alguien mete esto, en realidad entra más de lo que es el tamaño real del arma. Esto sería muy interesante y también fue visto por la Kazan. Recuerda este efecto de acordeón. Ok, ahora hablamos, por ejemplo, de elementos cortantes, punzantes y contundentes. Mira aquí. Esto sería un objeto contundente. ¿Te puedes dar cuenta del martillo? Ese sería un objeto contundente. Este de aquí, que sería la katana, la puedes ver ahí, es un objeto cortante. Y este de aquí podría ser un punzante.
pero no, al ser la katana, pero al utilizarse como punta, lo que se llama es corto punzante. Y entonces lo que vemos es que se puede dar un uso de las armas de manera diferente, y entonces sí nos habla del tipo de arma. Y ahora ya tenemos en la unión de estas armas corto contundente, punzo cortante, corto contusa, punzo contundente, etcétera, ¿no? Por ejemplo, aquí sería el ejercicio de un arma cortante, pero si te das cuenta nos deja otro tipo de heridas. ¿Ves la línea? Eso es un efecto de un arma cortante, ¿vale? Ahora, lo siguiente es, y donde nos interesa mucho, mira, este de aquí sería, por ejemplo, un objeto punzante, que es la punta que tiene John Travolta ahí en la mano. ¿La ves? Ese sería nada más un elemento punzante. Ahora, lo interesante aquí, y pasamos rápido a la cuestión de las heridas producidas por arma de fuego, es decir, esto de aquí. ¡Pum! ¿Se ve? Ok, ¿cuál es el punto acá? Cuando un arma de fuego se ejecuta, vamos a tener dos elementos principalmente: un orificio de entrada y un orificio de salida. La distinción entre estas son muy básicas. El orificio de entrada lo que tiene son bordes regulares, bordes invertidos. Va a tener, por ejemplo, es normalmente más pequeño que el orificio de salida, y va a tener una cuestión que se llama el anillo de Fish. El anillo de Fish se compone de dos elementos principales: la escara y el anillo de enjugamiento. Es decir, la escara nos marca la inclinación, es como una cicatriz en el borde, y el anillo de enjugamiento tiene que ver con todos los químicos que va teniendo, digamos, el proyectil, que va adquiriendo el proyectil a partir del cañón y del mismo mecanismo del arma, y que se quedan al exterior del cuerpo. También puede tener quemaduras o tatuajes, y entonces esto nos habla, por ejemplo, de que es un anillo de entrada. Me explico. El proyectil, digamos, sale del cañón, recuerda, va girando, rotación y traslación, y entonces jala todos los químicos, y cuando entra en un cuerpo se va a quedar en esta entrada, o en la piel o en la ropa, todos los químicos que llevaba. Eso es un orificio de entrada, y luego se va a dar una cuestión que es el orificio de salida. El orificio de salida, al contrario del orificio de entrada, lo que va a tener son sus bordes evertidos, y normalmente tiende a ser más grande. La cantidad de sangre en su mayor composición se va a ver de este lado, es decir, en los orificios de salida normalmente es donde más sangre hay. En los orificios de entrada prácticamente casi no tenemos sangre. ¿Recuerdas el daño que era producido, por ejemplo, por un agente punzante que tampoco nos dejaba sangre? Bueno, así el orificio de entrada de un proyectil producido por arma de fuego. Sin embargo, va a haber un caso especial donde el orificio de entrada más bien termina con los bordes evertidos, y entonces sí tenemos un efecto que se llama boca de mina. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Cuando el disparo se da, digamos, a corta distancia, lo que tenemos es entonces una cuestión que se llama el golpe de mina, y entonces sí tiene que ver con que al estar, digamos, una resistencia como el cráneo y no poder salir los gases hacia atrás, lo que va a pasar es que la misma resistencia y la misma energía cinética lo que va a hacer es que los bordes más bien van hacia afuera, y entonces lo que tenemos es más bien como una forma de estrella, que uno creería que son un orificio de salida, y no, es un orificio de entrada. Todo esto lo podemos ver en Quentin Tarantino, sí, efectivamente. Ahora, vamos a cerrar entonces aquí. Lo que vimos son las lesiones, vimos que pueden ser activas, que pueden ser pasivas, vimos que pueden ser mecánicas, físicas, biológicas o químicas, vimos que por sus grados las podemos catalogar como una contusión simple, un eritema contuso, una equimosis, un hematoma, una laceración, una escoriación, laceración, perdón. Luego podemos pasar a heridas contusas, donde tenemos patadas, puñetazos, heridas por defensa, mordeduras. Las mordeduras las podemos clasificar en defensivas, ofensivas, automutilantes por animales, y las eróticas, que son las que nos interesan. Luego sigue, por ejemplo, la fractura, la luxación, la fisura, y luego sigue entonces sí los arrancamientos, y ahí podemos hablar de decapitación, degollamiento, atrición, abulsión, descuartizamiento, y llegamos entonces sí al aplastamiento y al machacamiento, o bien el machacamiento es un guacamole, para llegar entonces a las heridas producidas por armas blancas, que principalmente tienen que ver con el tipo de agentes que la produce, como un agente cortante, contundente o bien punzante, y pasamos a las heridas producidas por proyectil de arma de fuego, de las que entrada tenemos que verificar lo siguiente: orificio de entrada, orificio de salida y algo más, trayecto, pero eso será en otra clase totalmente diferente.
Aquí el reto, ya sería muchísimo abusar de tu tiempo, es cómo podemos relacionar esto con Pulp Fiction. Pues Pulp Fiction lo podemos encontrar todo el tiempo, y si no te basta Pulp Fiction, hay que ver cualquier saga, o más bien repetición de películas del mismo director, que en este caso sería Quentin Tarantino. Te dejo para que las veas, tienes todo el fin de semana. Recuerda que no nos vemos sino hasta el próximo lunes, y entonces sí, te veo pronto. Una vez más, quiero agradecer por el momento, por el trago, y porque me hayan dado la oportunidad de participar aquí con ustedes, porque además ellos patrocinaron el viaje, al despacho de Martínez Monroy, expertos forenses que están innovando en la manera de hacer dictámenes. Les agradezco mucho, les voy a dejar sus redes sociales por aquí, y bueno, nos vemos pronto. Esto fue The Sherlock's Blog, profesor Panchi. La siguiente clase tiene que ver con la cuestión de la asfixiología y por qué no es correcto decir asfixias. Vamos a verlo entonces y nos vemos pronto. Gracias. Ci vediamo dopo. Chao.